Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este estudio bíblico, El Camino a la Promesa. Ya vamos por nuestro capítulo número 7 y este tema lo dividí en dos partes. Entonces, en el capítulo 6 empecé a hablar del tema del canto que Dios le había dado a Moisés para que se lo diera al pueblo. Y le puse de título Un canto de advertencia. Entonces, esta es la segunda parte de ese tema de este canto. Entonces, Dios lo que quería era un canto de recordatorio al pueblo de Israel para que viera todo lo que iba a pasar si seguía con su comportamiento. Entonces, conforme lo vayamos analizando, quiero que también vayamos pensando en nuestra propia vida, porque aquí Dios va a ir haciéndoles un recorrido desde hace mucho tiempo hasta lo que está ahorita y a lo que va a pasar. Entonces, de igual forma, nosotros hemos tenido este mismo recorrido con el Señor. Entonces, vamos a Deuteronomio 32 y vamos a empezar en el versículo 1. Dice: Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvia sobre la gama y como las gotas sobre la hierba. Moisés comenzó pidiendo atención no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la creación. Era importante para todos, por eso tenían que escucharlo. Y vamos a que va a utilizar una figura literaria que es la metáfora, donde va a hablar de que la enseñanza goteará como la lluvia. Entonces está comparando la enseñanza con la lluvia. El razonamiento destilará como el rocío. Entonces, así como el rocío y la lluvia, cuando caen, cubre toda la tierra, todas las plantas. De igual forma, la enseñanza de Dios y el razonamiento de Dios va a venir a cubrir todo este canto va a ir cubierto de la enseñanza y del razonamiento de Dios hacia el pueblo de Israel. Deuteronomio 32, 3 y 4 sigue diciendo: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a vuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, Moisés comienza a decir: presten todos atención a lo que se va a decir, porque esto es importante. Y todo lo que voy a ir diciendo, viene impregnado de Dios. Ahora empieza a decir, y esto lo trae ¿cuál Dios? Y entonces empieza a decir, el Dios que es la roca firme, el Dios que su obra es perfecta, el Dios que sus caminos son rectos, el Dios que es verdad y el Dios que no es injusto. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos estaban volcándose por otros dioses. Entonces Moisés tenía que aclarar que este canto en específico era del Dios que había llevado a Israel. Y en Deuteronomios 32, 5, 6 sigue diciendo en este canto: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. A ver, les dice que el problema de todo no es Dios, porque nosotros siempre le echamos la culpa a Dios. Creemos que las cosas que pasan en nuestra vida al final son porque seguimos a Dios, porque decidimos aceptar al Señor en nuestra vida, porque caminamos en la palabra de Dios y decimos, eso nos complicó la vida. Entonces seguir a Dios es complicado y mi vida es difícil. Y entonces echamos la culpa de muchas veces de las consecuencias de nuestras propias acciones a Dios. Y dice que, y aquí hace una interesante comparación con algo que no se había visto en la Biblia. Dice, si no es que los hijos, ¿verdad? La culpa es de los hijos. La culpa ahí habla de que es de Israel, refiriéndose a los israelitas.
y les hace un reflejo de todo lo que ha sido, al decirle generación perversa, torcida. Recordemos que esto era una nueva generación, la generación que salió de Egipto, que caminó por el desierto, que vio toda la maravilla de Dios, que puso todo esto. No es la misma generación que está ahorita para entrar a la tierra prometida. Es una generación renovada, pero parece ser que lamentablemente siguen repitiendo los pecados de los padres, de generación en generación. Nunca cortaron las cadenas, nunca cortaron los lazos con su pasado, con todo lo que ellos tenían, con todo lo que ellos traían, nunca lo cortaron, y eso se pasó a otras generaciones. Por eso es que Dios le dice a Moisés, este canto que voy a darte, tienes que enseñárselo al pueblo para que pase de generación en generación. Entonces, les hace una asociación directa y los lleva a conocer una verdad. No sé por qué me imagino a Moisés diciendo, bueno, por si ya me voy, ya el Señor me dijo que ya era mi tiempo, así que les voy a decir las cosas tal y como son. Y por eso es que les dice locos, ignorantes y mal hijos. O sea, Moisés dijo, ¿saben qué? Ya no los voy a tratar bonito. Ustedes son unos locos, ustedes son unos ignorantes, ustedes son unos mal hijos. A ver, es ilógico actuar de una forma mal o una forma que no es contra alguien que ha caminado, que ha provisto, que ha buscado solo el bien para ellos, que les ha dado tantas cosas. O sea, es pagarle a alguien de la forma incorrecta a pesar de lo que esa persona ha hecho por nosotros. ¿Verdad? Se esperaría que nosotros respondamos de la forma correcta, en agradecimiento por todo aquello que alguien ha hecho por nosotros. Pero lo hacemos con las personas y muchas veces no lo hacemos para Dios. Entonces, llegamos y Dios hace tantas cosas para nosotros, pero le quedamos mal. Le pagamos de la forma incorrecta. Y ahí es donde nos convertimos en que estamos haciendo algo ilógico. Dios, Jesús, dio su vida por nosotros. Trajo el regalo de la salvación, trajo el regalo de la vida eterna y nosotros le pagamos con algo que no es ilógico, pero con otras cosas sí pagamos como tiene que ser. Entonces, Moisés también, o Dios, en este canto los va a llevar más allá de Señor y siervos. En este tiempo no se hablaba de Dios Padre, sino de Dios el Señor, porque necesitaba establecer una relación de autoridad. Pero ahora aquí llega y les dice Moisés, ¿no Él es tu Padre que te creó? Entonces no es tan común que en el Antiguo Testamento se mencione como a Dios Papá, pero en este caso sí lo hace. En realidad es como la segunda vez que se menciona, ¿verdad? Pero aquí está hablando de Dios Papá al pueblo, no individual como nosotros nos relacionamos con Dios, de que Dios es nuestro Papá. Dios se estaba refiriendo como Dios como pueblo, Padre como pueblo. ¿Okay? Entonces, también le habla de que ellos fueron creados por Él. Entonces, esto no es solamente que fueron escogidos, no es solamente que estaban por ahí y Dios los escogió, sino que dice que Dios los creó. Esto le da un sentido aún más de pertenencia. Le pertenecemos a Dios porque Él nos creó. Él es nuestro Padre porque Él nos creó. ¿Cuál es nuestra respuesta contra eso? ¿Cuál es nuestro comportamiento contra eso? Aunque yo sé que es complicado, las relaciones padres, a veces hijos, ¿verdad? Y dice, sí, el hecho que me haya engendrado no quiere decir sí. Pero en el caso de Dios, siempre hemos visto cómo Dios busca lo mejor para nosotros, cómo trata de cuidarnos, cómo trata de proveer, de traer bendición, pero somos nosotros los que pagamos mal. Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. ¿Verdad? Recordemos las 12 tribus. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto
y en yermo de horrible soledad. ¿Verdad? Y ahí estaba Jacob, estaba en un lugar feo, un lugar desértico, un lugar de maldad, de soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende las alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. A pesar de todo esto, a pesar de lo que pasaba a Jacob, él entendió que solo había un Dios. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pernadal, mantequilla de vaca y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también muchos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Entonces Moisés le está haciendo una retrospectiva de todo lo que Dios ha hecho desde tiempos antiguos, e inclusive aquí está hablando de Jacob, ni siquiera de Israel. Recordemos que Jacob es el que tiempo después se convierte en Israel, que tiene 12 hijos, que esos 12 hijos son las 12 tribus, que esas 12 tribus después de José se fueron a vivir a Egipto por la escasez que había, y después de ahí fue cuando se convirtieron en esclavos. Entonces Dios le está diciendo, a ver, mi favor hacia ustedes no es desde Egipto, mi favor desde ustedes es desde Jacob, desde tiempos inmemorables, donde lo saqué de donde estaba y le di provisión, le di riqueza, le di muchas cosas. Entonces dice que Jacob también había probado la leche y la miel que Dios provee. Jacob había probado las bendiciones de Dios, de igual forma que era la bendición que él estaba prometiendo al pueblo de Israel. Deuteronomio 32:15. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Ahora, volvamos a lo que le dije al principio. A veces decimos, sí, eso era para el pueblo de Israel, pero también esto, la palabra de Dios nos habla a nosotros. La palabra de Dios es para nosotros. Entonces, voy a volverlo a leer, este Deuteronomio 15 al 18. Es Dios hablando de lo que se hizo. Dios hablando del pecado del pueblo, pero que muchas veces es nuestro propio pecado. Dice, pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. ¿Somos así nosotros? Verá, cuando habla de Jesurum, es el nombre que se le da también a Israel. Esto lo podemos encontrar en Isaías 44:2, y dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, tú, Jesurum, a quien yo escogí. Entonces fue un nombre que se le dio a Jacob. Entonces Jacob tenía el nombre Jacob, Dios lo nombró después como Israel, pero vemos que aquí también se le hace mención con este nombre que es Jerusalén, que quiere decir recto, alguien que es recto. Pero vean que dice que engordó Jesurum.
O sea, engordó aquello que iba recto, aquello que iba bien, aquello que era perfecto, empezó a engordar. Y después dice que quiso lastimar a Dios. Cuando dice dar coces, la cos es la patada trasera de un animal con intención de golpear y hacer daño. Entonces, no solamente Jesurum, ¿verdad? No solamente lo que era recto, no solamente Israel engordó, y aquí cuando habla de engordar, es del empezar a quitar límites y tragar y a tragar y hacer y hacer y hacer y hacer, porque vean que también dice, te cubriste de grasa, o sea, empezó a comer sin cuidar su salud, sin cuidar un montón de cosas, si lo pusiéramos a nivel de una persona, pero empezó a consumir aquello que no era bueno. Entonces, lo que era recto se engordó, perdió su forma, perdió lo que era, pero tras de eso se enojó y quiso hacer daño a Dios. Aquí en Costa Rica hay una frase que dice, tras de que la debe, la cobra. ¿La han escuchado? Ok, aquí prácticamente lo que estaba diciendo Dios era, a ver, tras de que, vamos a ver, tras de que llegaste, hiciste lo incorrecto, te saliste de lo que era, me quisiste hacer daño, te enojaste conmigo. ¿Cuántas veces nosotros somos los que pecamos, somos los que nos desviamos, somos los que no hacemos lo correcto delante de Dios y somos nosotros los que nos enojamos con Dios? Creemos que Dios es el culpable y nos enojamos con Dios. Entonces, esto los hizo abandonar a Dios, a menospreciar o dar poco valor a lo que Dios les había dado. Dios había hecho tantas cosas por ellos, pero ellos la menospreciaron. Y dice que hicieron sacrificios a demonios, no a Dios. Empezaron a sacrificar lo que era de Dios, porque fueron creados por Dios, eran suyos, y todo lo que Dios les había dado era suyo, pero empezaron a sacrificar lo que era de Dios, lo que Dios les había dado para demonios, ¿verdad? A dioses que no habían estado con ellos, a dioses que no habían caminado con ellos, a dioses que no los habían sacado de su esclavitud. A ver, había una realidad espiritual oscura detrás de los dioses de estas naciones. Eran dioses que estaban basados casi que en demonios. Entonces, Israel abrazó esta realidad oscura. Israel decidió seguir a estos dioses que traían oscuridad. Se olvidaron de su creador. En los versículos anteriores se describió, vimos cómo se describe la rebelión de Israel. Vemos la posición de Dios durante todo ese tiempo. Ahora vamos a ver las consecuencias de y las repercusiones de sus acciones. Volvamos a entender de que todo esto era un canto donde Dios les estaba dando instrucciones. Deuteronomio 32, 19. Y este va a ser un poco más largo. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé a ellos mis saetas. Serán consumidos de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como la doncella, el niño de pecho como al hombre cano, o sea, era todos. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sean que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejo y no hay entendimiento
en ellos. Entonces, cuando el pueblo abandona a Dios, el pueblo abandona a Dios, nosotros abandonamos a Dios. Dios no nos deja, somos nosotros los que decidimos dejar a Dios. Y entonces Dios lo que hace es que retira su presencia y su favor sobre el pueblo de Israel. Dios dijo, ustedes no quieren estar conmigo, genial, pero yo no puedo dejarles los beneficios, yo no puedo dejarles lo que es para aquellos que sí me siguen, a aquellos que no me quieren seguir. Y nosotros siempre queremos las bendiciones y los beneficios de Dios sin seguir a Dios a como Dios dice que hay que seguirle. Entonces, muchos ven esto como un alivio, que dicen, uy, que ya Dios no me va a joder la vida, Dios ya no me va a molestar, Dios ya no va a estar ahí diciéndome pecaste, 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 ¿verdad? Sino que ya me quité eso. El problema es que cuando nos quitamos eso, esa presión de que nadie nos cuestione, con el tiempo la factura nos va a pasar, o sea, el tiempo nos va a pasar una factura muy cara en todos los aspectos. Y es que la oscuridad va a empezar a establecerse en nuestra vida y va a ser tan cotidiana que aquello que es malo ya no va a parecer tan malo. Aquello que es pecado ya no va a parecer tan pecado. ¿Por qué? Porque hemos decidido alejarnos de Dios, seguir otros dioses, seguir lo que ellos dicen, seguir lo que ellos predican, y empezar a hacer parte nuestra cada una de esas cosas. Pero conforme nosotros vamos haciendo eso, nos vamos alejando más de Dios. Y eso va creando un vacío. Y entonces ahí es donde Dios dice, lamentablemente, en la decisión de esta persona, a pesar de que no quiero, a pesar de que lo amo, a pesar de todo, esta persona decidió irse y yo no puedo dejar mis bendiciones y todo ahí. Las cosas de Dios son para aquellos que le siguen. Las bendiciones, las promesas de Dios son para aquellos que son suyos. Entonces, Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de quien era la promesa, sobre quien estaba el favor de Dios, ahora volvía su rostro a otros dioses. Y me encanta lo que dice aquí, así que Dios se mueve hacia un pueblo que no es pueblo. Cientos de años se escribe esto sobre Jesús y está en Juan 1, 11, 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Le parece conocido? ¿Verdad? Dios vino al pueblo de Israel, pero hubo un momento donde el pueblo de Israel dejó de reconocerle. Y entonces Dios dice, ¿saben qué? Me voy a ir a donde un pueblo que no es pueblo. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Recordemos que Dios, que en el canto decía, pero si Él es su Padre, ustedes son sus hijos, ustedes son creados. Pero ahora vemos como mucho tiempo después, también nosotros, gracias a esto, podemos obtener las bendiciones y las promesas de Dios. Entonces, a pesar del tiempo que pasó entre Deuteronomio y Juan, ¿verdad? O las historias, las cosas no cambiaron. Era un pueblo que no dejó de seguir reconociendo a Dios, sino que más bien lo que hacía era que lo alejaban. ¿Verdad? Ellos se alejaban de Dios. Y recordemos que esto es un canto, les digo otra vez, que Dios le dice a Moisés para que se lo enseñe al pueblo. Es una guía, es una advertencia. Imagínense como que esto fuera algo que usted pudiera, a veces cantamos canciones y se nos pegan y empezamos a cantarlas y cantarlas, ¿verdad? Muy bonito, pero ¿qué pasaría si esas canciones realmente nos confrontan? ¿Qué pasaría si fuera una canción donde usted lo que ve es un reflejo de las consecuencias de su pecado? No la cantaríamos, no nos gustaría. ¿Por qué? Porque nos encantan las canciones que hablan del amor de Dios, de la provisión de Dios, de cómo Dios nos salva, de cómo Dios nos alienta, pero una donde Dios nos confronta con nuestro pecado, donde es un espejo, esa no sé qué tanto pegue tendría. Deuteronomio 32, 29 dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto
y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cuántas veces, teniendo la palabra de Dios ahí al alcance, no hacemos caso a sus indicaciones? A pesar de saber lo que nos espera, porque la Biblia nos dice qué es lo que nos espera si continuamos con nuestro pecado, aún así seguimos haciendo las cosas a como nosotros queremos. ¿Verdad? Dios les está dando un aviso importante para que corrigieran su camino que los estaba llevando a una destrucción. A ver, estamos siendo sabios y comprendemos el fin que nos espera cuando pecamos. Estamos siendo sabios y entendemos lo que implica y el fin del camino cuando nosotros pecamos. Porque a veces pareciera que no, porque lo seguimos haciendo. Si usted fuera caminando por un lugar y sabe que al final de ese túnel, pongámoslo así, usted se va a encontrar un panal de abejas que lo va a picar, ¿usted seguiría caminando por ese túnel? ¿O en un momento en que se encuentre una desviación, cambiaría de rumbo? ¿O usted diría, no importa, me van a picar? O sea, pero a veces somos así tan irracionales, tan ilógicos, como decía el canto. O sea, es ilógico, sabiendo el fin que nos espera, seguir caminando por ahí. Ahora, haremos una comparación de la promesa de Dios y la provisión de Dios contra lo que recibirían de los otros dioses. En Éxodo 3:8, y aquí es cuando Dios le da la promesa a Moisés, ¿verdad? Cuando hace el llamado a Moisés, le dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Esta era la promesa de Dios. Esta era como se describía la promesa de Dios. Ahora, la tierra era buena, extensa, con leche y con miel. Ahora, veamos qué es lo que dice Dios, cómo luce la tierra de los otros dioses. Porque a veces creemos que la otra tierra luce mejor que esta. Hay un dicho también que dice que muchas veces el zacate del frente luce mejor que el de nosotros, pero cuando estamos allá nos dimos cuenta que el zacate de nosotros lucía mejor que el que estábamos. Pero, ¿cómo luce la tierra de los otros dioses? Deuteronomio 32:30 dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 a hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Aquí está haciendo una comparación. La roca de los dioses no se compara con la roca de Dios. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos. De los campos de Gomorra, las uvas de ellos son ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpiente es su vino. Y ponzoñosa, cruel de áspides. Entonces, ¿cómo era la tierra de los otros dioses? Había perversión, había maldad. Las uvas dicen que eran ponzoñosas, los racimos eran amargos y el vino era veneno. ¿Usted quiere ir a una tierra así? ¿A usted le gustaría ir a una tierra donde se la describan así? Usted diría, no, jamás. Entonces, ¿por qué no decide ir a la otra tierra? Porque es que resulta ser que es más fácil ir a la tierra que aunque nos ofrece cosas malas, pero nos las da ya y nos las da inmediatas, a ir a la tierra que nos ofrece leche, que nos ofrece miel, pero que hay un proceso de transformación para poder obtenerlo. Entonces, ¿cómo, a pesar de que sabemos cómo es la tierra de otros dioses, a pesar de lo que sabemos, de cómo son las consecuencias del pecado, de lo que el pecado puede traer para nuestra vida, aún así decidimos por esa tierra y no por la tierra de Dios? ¿Cuál preferimos? ¿Cuál elegiríamos? ¿Cuál sería la opción más lógica a elegir? La lógica sería la que fluye leche y miel. Pero cuando estamos en pecado y cuando nos hemos alejado, no vemos que realmente esto es lo que queremos y nos vamos hacia el otro lado. Deuteronomio 32:34. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará.
porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparando se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están los dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defienda. Dice que va a llegar un momento donde toda esta maldad los iba a alcanzar. Aquí ya está casi Dios diciéndoles algo profético. ¿Qué es lo que va a pasar? Les está diciendo algo del futuro. Les está diciendo: si ustedes siguen así, si ustedes siguen estos dioses, si siguen en su tierra, la maldad los va a alcanzar. Su fin no será bueno. Serán nuevamente esclavos. No tendrán provisión. No tendrán bendición. Esto es lo que Dios decía. En algún momento eso va a suceder. Pero vemos cómo también describe el amor de Dios, que es más grande, y que en vez de juzgarlos, los esperará y los levantará a aquellos que quieran volver. A aquellos que digan: Señor, me equivoqué. Aquellos que digan: Señor, creo que esto no era. A aquellos que digan: Señor, a ver, quiero volver a ti. Y en vez de Dios traer juicio, lo que va a hacer es traer amor. Es como cuando leemos la historia del hijo pródigo en Lucas 15:20, donde dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Vuelvo a leer Deuteronomio 32 para volver a hacer la comparación. Y lo que les estaba preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por su amor de sus siervos se arrepentirá. Dios cambiaría su juicio a aquellos que por amor llegan otra vez a Él. Entonces, Dios perfectamente puede desecharnos para siempre. Dios perfectamente puede decir: no quiero nada con ustedes. Y a pesar de que le dijo a este pueblo: ya no quiero nada con ustedes, voy a quitar mi favor, voy a quitar mi presencia, pero aún ahí estaba Dios. Estaba pendiente, así como el papá del hijo pródigo, estaba pendiente en qué momento el hijo quería volver, no para juzgarlo, sino para amarlo. Dice que su amor es tan grande que a pesar de lo que hagamos contra él, ahí estará para recibirnos si nos arrepentimos verdaderamente. No si decimos: Señor, perdón, Safi, se me fue y aquí voy. No. Dice que tiene que haber verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:14 dice: si mi pueblo, usted, yo, pueblo de Israel, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué tenemos que hacer? En este versículo nos dice reconocer que somos propiedad suya, porque dice que lleva mi nombre, o sea, cargamos el nombre de Dios. Tenemos que primero saber de que tenemos que ser de Dios para poder hacer todo lo demás. Humillarnos, reconocer que nosotros hemos pecado, reconocer que no podemos. Orar, buscarlo y abandonar nuestra conducta. No se trata solo de decir pequé, es hacer cada una de estas cosas. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Una vez que volvamos a Dios, Él va a luchar por nosotros y no hay nada que pueda venir contra Él para derrotarnos.
Y termina esto en Deuteronomio 32:44, donde dice: Moisés, acompañado de Josué, hijo de Nun, fue y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Entonces, este fue el canto que Dios le dijo a Moisés que enseñara al pueblo, para que pasara de generación en generación, como una advertencia, recordando lo que Dios había hecho por ellos, lo que pasaría si se alejaban de Dios. Pero lo más impresionante y lo más realmente que podemos aprovechar de esto es lo que pasaría si volvían. La esperanza siempre se mantiene a pesar de que se alejen de Dios. Dios siempre espera que volvamos a Él. Así que, ¿cómo relacionamos este canto con nuestra vida? ¿Estamos escuchando atentamente? ¿Estamos siendo diligentes con lo que Dios nos está dando? ¿Estamos viendo toda y cada una de las partes de este canto para nuestra vida? ¿O estamos siendo como el pueblo de Israel, que a pesar de tener este canto de advertencia, siguió por el camino de su destrucción? ¿Cómo estamos siendo nosotros en nuestra vida? Entonces, creo que este canto es impresionante porque nos confronta realmente a lo que Dios sabe que va a pasar, pero es nuestra decisión si seguimos ese camino o no, o si seguimos el camino del Señor, que aunque sintamos que es más difícil, es un camino de transformación a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, espero que realmente haya sido de bendición, de confrontación, que le haya hecho analizar su vida, porque personalmente sí lo hizo. Entonces, como siempre, espero sus comentarios, qué aprendieron, qué les gustó, cómo los confrontó el Señor. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo, donde ya casi iremos entrando a la tierra prometida con Josué. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.